Poco en la muerte. Los seres humanos buena parte del tiempo no es un tema que nos preocupe demasiado, inclusive llevamos nuestra vida como si nunca fuéramos a vivir, también vivir a morir, pero de vez en cuando pues se nos dan ciertas señales, se nos hacen ciertos recordatorios en los que la muerte llega a pasar otra vez a primer plano en nuestra conciencia. Hace como 20 años, pues obviamente hace 20 años sí estaba chavo, y hubo un día en que me empezó a doler mucho el brazo izquierdo, pero mucho, como que lo sentía entre aturdido y dormido y como que no sentía que lo podía mover. Y pues he sabido que ese es uno de los síntomas previos a un ataque cardíaco, y la verdad es que yo me espanté un chorro y no se quitó, no fue una cosa de un ratito, estuve toda la tarde y terminé en la noche con el doctor de la pura preocupación. Y esta noche él me dijo, después de un chequeo, me dijo, ¿sabes qué? No tienes nada que preocuparte. Y la verdad es que no le creí, seguí preocupado. Pero él tenía razón y aquí sigo, por la gracia de Dios. Pero ese es el poder que tiene la muerte en nuestra mente, realmente nos preocupa, llega a ser preocupante. A veces cuando vamos o asistimos a algún funeral también empezamos a hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos. No sé cuántos han llegado a pensar esto, pero cuando yo voy a un funeral luego pienso si no sería yo el siguiente. A veces pienso qué se sentirá, cómo será estar del otro lado. Inclusive, tal vez esos no son los miedos que tenemos a un nivel personal. A veces el miedo puede ser acerca de un familiar. Puede ser que como hijos, nuestro mayor miedo sea la muerte de alguno de nuestros padres. Puede ser como padres, nuestro mayor miedo sea la muerte de uno de nuestros hijos. Y la verdad es que ese impacto de pensar en la muerte pues nos lleva a considerar siempre nuestra mortalidad, nuestra temporalidad en esta tierra. Y tal vez esa es la pregunta que toda la humanidad se estaba haciendo todo el tiempo, desde el principio de los tiempos. ¿Qué pasa después? ¿Qué sigue después? Y por lo mismo hay una serie de personajes teológicos, científicos, filósofos, que han dado su versión y han salido con una cantidad de cosas que suceden del otro lado. Un nirvana, un paraíso sensual, el vacío, un purgatorio, un limbo. Una serie de cosas, una reencarnación en un ser superior o inferior, un animal, cosas así. Pero realmente toda esa variedad de respuestas, no sé si alguien lo dejó tranquilo en su momento, a mí tampoco. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Finalmente, ya después de tantas opciones, uno llega a la conclusión, bueno, es que realmente no ha habido nadie que regrese a aquel lado y nos diga cómo es. ¿No es cierto? No, pues no es cierto. No es cierto, porque nosotros como iglesia cristiana conocemos a alguien que murió y resucitó, y no solo murió y resucitó, sino que ya nos ha estado diciendo a través del estudio de este libro qué hay después, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está por suceder. Hemos estado estudiando este libro, aunque no lo crean, ya casi 2 años, interrumpidamente, obviamente. Y ahora estamos llegando al otro extremo de este libro, ya a la parte final. La parte final, en contraste a la parte inicial de Génesis 3, donde se hablaba de este tiempo ya en el protoevangelio, donde por Satanás empezó a ser engañado el mundo, donde por un hombre empezó a morir la humanidad, y ahora estamos en este punto donde vamos a empezar a darnos cuenta que la humanidad está siendo restaurada, que la muerte está empezando a ser vencida, Satanás empieza a ser detenido y comienza el reino del milenio. La lectura que tenemos hoy es Apocalipsis 20. Solamente 6 versículos, pero van a ver la cantidad de cosas que vienen ahí en esos versículos. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Ya lo han de haber visto en pantalla. Si ya lo tienen, vamos a leerlo de manera alternada, y el último, como es usual, pues juntos en la versión Reina Valera, por favor. Y dice la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por lo que nos permites conocer hoy la revelación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra salga limpia, salga convincente, Señor, salga firme, Señor, que no sea contaminada por tu siervo, Señor, sino que se hable solamente lo que tú quieres que tu pueblo escuche en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una nota aclaratoria inicial. Recordemos que el libro de Apocalipsis no está escrito de manera cronológica y está lleno de una carga muy alta de símbolos. De hecho, simplemente no sé cuántos alcanzaron a notar. Algunos tal vez ya sabemos el significado, lo hemos estado viendo en los pasados meses. Pero generalmente hay una serie de perspectivas que están sucediendo simultáneamente. Y de hecho el pasaje que acabamos de leer es un ejemplo muy claro de eso. Al apóstol Juan se le permite en un momento dado, en un momento determinado como el milenio, ir, descender al abismo y ver lo que estaba sucediendo ahí. Y luego se le permite en ese mismo tiempo subir al cielo y contemplar las almas de todos los muertos. Y después el apóstol termina con una reflexión de lo que ha estado viendo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, el reino del milenio. Y en ese milenio tenemos varias perspectivas. La primera es la perspectiva de Satanás. Ese es el primer punto, el reino del milenio desde la perspectiva de Satanás. Estos son los primeros 3 versículos. Hermanos, una de las cosas que se saben que son atributos exclusivos de Dios es que Él tiene vida en sí mismo. Fuera de Él, todos necesitamos de Dios para existir, todos, inclusive sus enemigos. El mismo Dios que le dio el reino a David, que le dio la sabiduría a Salomón, es el mismo Dios que le dio el reino a David, es el mismo Dios que permitió que Job fuera afligido, el mismo Dios que a través de la aflicción de Job le dejó claro que el Señor da y el Señor quita cualquier cosa. Y es por eso que David, ya siendo rey, menciona esto que viene en sus hojitas en 1 Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, está hablando el Señor, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Y qué está diciendo entre líneas? También en tu mano está el quitarlo, como dice Job. Y esto es lo que estamos viendo hoy, que está sucediendo con Satanás. Está siendo restringido en el poder que el Señor le había permitido tener por un tiempo. Ese poder está siendo limitado. Miren, hermanos, el mundo generalmente tiene esa tendencia rara a creer que hay una batalla entre el bien y el mal y que en cualquier momento se puede decidir hacia cualquiera de los dos lados, ¿no? Como si fuera una lucha libre, cuerpo a cuerpo, cara a cara, dicen. Pero no es así. O sea, vean estos primeros 3 versículos. Un ángel que descendía del cielo. El Señor mandó a un ángel para detener, para encadenar a Satanás. A un ángel. No está mandando a un serafín, a uno de los 4 seres vivientes. Está mandando una legión. Un ángel del que no se nos da más descripción. Probablemente no tenía nada glorioso en él, no sabemos. Pero Juan nos dirige la atención solamente al detalle de lo que este ángel traía en sus manos: una llave y una cadena. La cadena para atar a Satanás, la llave para encerrarlo en el abismo. Así que llega este ángel, toma a Satanás. No se nos dice que haya habido ningún tipo de pelea o resistencia. Toma a Satanás, lo encadena, lo avienta al abismo y se lo arroja como si fuera un costal de papas y le cierra la puerta en las narices y le pone llave.
Él sí puede decir como el borrachito este que se hizo viral, me amarraron como puerco. Él sí, así lo hicieron. Un solo ángel. No hay ninguna fuerza contraria al Señor digna de ser tomada en cuenta. Ahora hay un evento narrado, tanto en el Evangelio de Mateo como de Marcos, como de Lucas. Nuestro Señor acaba de liberar a una persona endemoniada. Ustedes saben que una persona endemoniada difícilmente podía liberarse a sí misma de esa entidad. Generalmente vemos en otros pasajes de las Escrituras que esos demonios inclusive provocaban que el huésped se autodestruyera, se arrojaba al agua, se arrojaba al fuego. Eso sucede en uno de los milagros de Jesús también de liberación. Aquí Jesús viene y libera a una persona y la gente empieza, wow, se empieza a maravillar. Y están ahí los fariseos que nunca faltaban y ya se empiezan a pensar, no, esto no es maravilla, o sea, esto lo hace con el poder de Belcebú. Nuestro Dios, Cristo, ustedes recuerdan que una de sus características eran los ojos de fuego. Nuestro Señor, con esos ojos de fuego, que son un símbolo, recuerden, ve los corazones, alumbra las mentes de sus fariseos y se da cuenta de lo que están diciendo. En lugar de reprenderlos, simplemente explica esto que tienen en el pasaje de Marcos 3:27. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Este hombre endemoniado era claramente parte del botín de Satanás, estaba retenido por Satanás. El Señor llega y recupera y quita ese botín. Nos da a entender que Satanás ya está atado ahí. Ni siquiera entre ángeles y demonios hay esa paridad de poderes. Recuerden, todo el poder viene de Dios, y si un ángel viene mandado por Dios, no va a haber resistencia, y no la hay aquí tampoco. Ustedes recuerdan que previamente en Apocalipsis 12 hay una expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. Es expulsado del cielo a la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Y se nos dice con un lenguaje muy similar al que estamos viendo en el capítulo 20, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero aquí vemos una diferencia. En este pasaje de Apocalipsis 12:9 se nos dice que fue lanzado del cielo a la tierra y que engañaba a todas las naciones, el mundo entero, como se menciona en otras partes. Pero de nuevo vamos a recordar que estamos hablando de símbolos. No significa que Satanás sea literal un dragón, sea literal una serpiente. No significa que lo amarraron con una cadena literal. Una cadena literal no puede amarrar a un ser espiritual como lo es Satanás. Cuando se mencionan estos nombres de Satanás, pues están señalando otra cosa. En el caso de un dragón, es un poder destructor. En el caso de la serpiente, es para hacer referencia a ese momento en Génesis 3. Y aquí lo que nos está diciendo este pasaje, que ya no podrá, en el versículo 3 del capítulo 20, ya no podrá engañar a las naciones. Esa es la restricción que Satanás tiene. Ya no podrá engañar a las naciones. Y cuando estuvimos escuchando la semana pasada a nuestro hermano Hugo, y ahorita con esto que estamos leyendo, a los lectores originales de Apocalipsis seguramente les trajo a la mente inmediatamente este pasaje de Isaías 24. Y vean toda la cantidad de señales que está apuntando hacia lo que ya estamos viendo ahora en Apocalipsis. Acontecerá en aquel día, en ese día del Señor, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra. ¿Recuerdan de la gran cena del Señor de la semana pasada? Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días así como de un milenio. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos sea glorioso. Tenemos que estar viendo los tronos que vimos aquí en estos versículos. Finalmente hay un debate que es el que mayor polémica ha traído al libro de Apocalipsis, y es este del milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo es el milenio? Hay muchas posturas. Vamos a concentrarnos, para no abarcar demasiado tiempo, en la postura
que tiene más soporte bíblico. Miren, este tema del milenio o de los 1000 años es una de las interpretaciones que se prestan más al capricho. Cuando hablamos del número 7 en Apocalipsis, ustedes recordarán que tiene un significado de completo, de pleno, y el 6 de imperfecto, y de ahí el número de la bestia, 666. Y luego se nos menciona también del 12, que puede significar tanto a las 12 tribus de Israel como a los 12 apóstoles, o cuando habla de 24 ancianos, habla de toda la iglesia en conjunto, la iglesia de los creyentes del Antiguo Testamento, la iglesia de los creyentes del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de los 144,000, ya recordamos, es toda la complejidad de los creyentes de todos los tiempos. Y luego cuando llegamos al 1000 decimos, no, ese sí es literal, es un 1000. No puede ser. Hemos estado interpretando las escrituras de manera que todo significa o apunta a algo de mayor significado. El 1000, recuerden, es un número que era demasiado grande. Ahorita ya hablamos de trillones, de billones, pero en el tiempo en que fue escrito esto, el 1000 era el mayor número que se encontraba disponible. Y el 1000 también es un múltiplo de 10. Lo que está diciendo es que Satanás va a ser atado por un tiempo completo, no va a ser acortado ese tiempo, y va a ser su atadura efectiva. No va a estar por ahí como algunas cárceles que se mencionan, que de repente se fugan y luego se regresan. Va a estar en todo ese tiempo atado de poder engañar a las naciones. No hay una llave literal, no hay una cadena literal, tampoco hay un abismo literal por ahí en algún punto de la tierra, una reja con un portón y que si lo abrimos se nos escapa el diablo. No hay nada de eso, todos son símbolos. Ahora, otra cosa, ¿en qué momento es este milenio? Algunos lo trasladan al futuro, unos lo dicen ya como el pasado, otros dicen que está a punto de empezar. ¿En qué momento es? De nuevo, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? El mismo pasaje nos lleva de la mano a interpretarlo. Satanás fue atado ¿cuándo? Al principio del milenio, lo acabamos de ver. ¿Para qué? Para que ya no pudiera engañar a las naciones. ¿Y de qué manera había estado engañando a las naciones? Con el poder corruptor de Babilonia, diciéndole, ¿sabes qué? No hay Dios. O si hay Dios, como le dijo a Eva, es mentiroso, no le creas. ¿Dios te dijo esto? No es cierto. Pero si eso fuera cierto y Satanás todavía tiene esos poderes corruptores, ¿por qué enviaría nuestro Señor a los discípulos a todas las naciones, sabiendo que nadie lo escucharía, sabiendo que nadie creería? Y no es lo que vemos en la iglesia primitiva. Lo que vemos en la iglesia primitiva es una explosión de creyentes entre los gentiles. Ese inicio del milenio se dio cuando nuestro Señor Jesucristo vino, fue crucificado, murió y resucitó. Ese fue el principio del milenio, lo sabemos, porque a partir de entonces hubo creyentes en todas las naciones. Pero por otro lado, aquí hay algo que debería golpear nuestras conciencias. Si Satanás está atado y no puede detener la propagación del Evangelio, Satanás no puede detener que los botines de las almas sean saqueadas hacia el reino de los cielos. Si a Satanás el Señor lo detuvo para que no engañara a las naciones, y a la iglesia la mandó a proclamar el Evangelio a las naciones, ¿por qué parece a veces que la iglesia es la que está atada? ¿Por qué parece que es la iglesia la que no es relevante? ¿Por qué la iglesia no quiere ya evangelizar? Hermanos, debemos tener conciencia que la mayoría de las personas con las que interactuamos cada día van a ir a perdición. El que te entrega la carta, el que te ayuda en el mandado a empaquetar en la bolsa, quien te atiende las ventanillas del banco o del Oxxo, que te dice pase la otra fila, todos ellos van a perdición.
Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad y decidimos no hablar de Cristo, lo que le estamos extendiendo es una invitación a la cena que nos estaba platicando Hugo la semana pasada. Nuestro silencio les está dando una invitación a la gran cena del Señor. Y aquí hay otra cosa. Hay que tener cuidado también. Satanás está limitado en sus poderes engañadores del Evangelio. No está limitado por completo. No está limitado en sus demás poderes y fuerzas. Es por eso que al apóstol Pedro, apenas pasando la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo le dice: yo tengo una mala. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y si algo vemos en la vida después de Pedro, es que efectivamente fue zarandeado como trigo hasta la muerte. Y en esa experiencia el apóstol Pedro nos escribe en esta primera carta, nos dice: sean sobrios y velen, velar, permanezcan firmes en oración. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé si ustedes podrán pensar: no, Satanás está atado. Yo no me le acerco a un león aunque esté atado. Si como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir. ¿Resistir cómo? No, es que si eres un cristiano de 20 años en la iglesia, ya estuvo. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y la iglesia fiel, la iglesia que no está moldada al mundo, reconoce y conoce este poder satánico, y por eso a lo largo de este tiempo ha sido perseguida. Por eso el motivo de esta carta de Juan: había cristianos en persecución, siendo decapitados, siendo quemados vivos, siendo perseguidos. Es por eso que también Lutero más adelante, muchos siglos después, en su canto Castillo Fuerte, dice: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El reino eterno. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, no van a prevalecer contra el reino eterno de Dios, ni en contra de su pueblo. Es por eso que la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia asesinada, la iglesia que vio a sus compañeros, fieles hermanos, asesinados, aún en ese tiempo también podían tener un consuelo, el consuelo del milenio. ¿Por qué un consuelo? Porque ya Dios dijo, no dijo: va a haber un tiempo indeterminado de pura maldad donde van a ser perseguidos. No dice: ¿sabes qué? Es un milenio. ¿Qué significa? Sí, es un tiempo muy largo. Es un tiempo muy largo, pero tiene un principio y tiene un final. Y cuando venga el final, va a ser un final de venganza y de victoria para la iglesia. Va a ser un final donde la muerte ya no va a tocar al pueblo de Dios. Así que desde la perspectiva de Satanás, el reino del milenio es un tiempo de limitación, es un tiempo de gran pérdida. ¿Cuál es entonces la perspectiva de los que mueren en este tiempo? Ese es el punto 2. El reino del milenio desde la perspectiva de los que han muerto. Los versículos 4 y 5 nos dicen: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Simultáneamente a lo que sucede en el abismo, el apóstol Juan ahora se le permite ver qué es lo que sucede con todos los que mueren durante este tiempo del milenio. Hay una división entre las almas. No todas las almas que mueren van al mismo lado.
Eso es lo que nos está diciendo Juan. Hay una división entre las almas y la división es quienes adoraron a la bestia y quienes no. Recuerden, la bestia también es un símbolo, simboliza el mundo y todos los placeres contrarios a Dios y a Cristo. Y eso es lo que vimos en Apocalipsis 13. La segunda bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos. Y aquí vean cómo es un lenguaje muy parecido a la invitación de la gran cena de Dios. Cuando hablaba de todos que estaban invitados y que inclusive era esta cena, vean aquí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y a todos esos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos esos son los que estuvieron en esta gran cena, porque tenían esa marca en la frente y en las manos. Ya recuerdan ustedes, marca en la frente, todos sus pensamientos están exclusivamente en esto, marca en la mano, todas sus acciones están exclusivamente en cosas de este mundo. Entonces, las opciones que da el mundo son adorar a la bestia o ser asesinado. Y eso es lo que estaba viviendo justamente la iglesia primitiva. Y en esta decisión, uno pudiera decir, mejor no quiero problemas, ¿para qué me meto en cohetes? Mejor sí, me la llevo tranquis. Y tal vez los apóstoles llegaron a pensar eso. Y nuestro Señor por eso les entrega esta frase, justamente dicha a sus discípulos: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si ustedes pudieran tener para sí mismos toda la riqueza de Bezos, de Slim, de Bill Gates, toda la riqueza del mundo, nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, aun si tuvieras eso, ¿eso vale la pena tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Es una decisión que como cristianos tomamos todo el tiempo. Es una decisión que como cristianos tomamos todo el tiempo. Cada vez que decidimos cualquier cosa, ponemos cualquier cosa por encima de Dios voluntariamente, no por obligación, voluntariamente, es mi decisión hacer esta cosa en lugar de hacer lo que Dios quiere. Cada vez que hacemos eso, estamos teniendo la mente ya así puesta para una máquina. Estamos hablando metafóricamente, se le sale un programa chica. Y entonces las almas que ve Juan son las que permanecieron fieles a Cristo, ya sea que hayan perdido su vida, como aquí nos dice el pasaje, o que no murieron. El Señor les permitió no morir, como en el caso de Juan. Él milagrosamente fue preservado hasta la vejez, cuando a los demás compañeros apóstoles a todos se habían asesinado. Sean unos o sean otros, permanecieron fieles hasta el final. Se negaron a adorar al César como Dios, se negaron a entregarse a la ramera de Babilonia. Es decir, no recibieron esa marca. A nosotros como cristianos se nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, se nos dice que nosotros somos esas piedras vivas espirituales donde el templo de Dios es conformado. Y si nosotros somos esas piedras y yo me veo y veo mi corazón y digo, sí, en mi corazón está el deseo del Señor, lo puedo decir, y yo puedo pensar, y realmente en mi mente mis pensamientos son hacia el Señor, son pensamientos celestiales. Si yo hago mi mano y digo, sí, mi mano está presta para el servicio, está presta para glorificar al Señor, si lo puedo decir, bueno, yo soy uno de estos. Si no lo puedo decir, pues hay tiempo de ajustar esas cosas. A estos, el apóstol Juan les dice que reinarán con Cristo en el milenio, que juzgarán y serán sacerdotes. Y siempre se menciona los planes nuevos del Señor.
plan B, el plan de la gracia, y el plan A, el plan de la ley. Es algo que se venía desarrollando desde el Antiguo Testamento, Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días, entiéndase Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, que es lo que estamos viendo ahora. Y esta promesa del Antiguo Testamento, viene Cristo y que creen, la reitera. Dice, si eso que escucharon es correcto. Dice Lucas 22:28-30, pero vosotros que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, vosotros que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto último lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero por lo pronto ya sabemos que esos tronos dan la potestad de juicio y de gobierno. En este versículo 5 habla también de un tema interesante, la primera resurrección. Y Juan dice que ahí estaban estos que habían muerto por sostener el Evangelio, pero no dice que ya tuvieron una resurrección total. ¿Qué es lo que dice que Juan ve debajo del altar? Almas, diría almas. Ahí lo tienen también en su hojita, Apocalipsis 6:2. Si habla de una primera resurrección, se implica que hay otra más, por lo menos que hay una segunda. No dice que hayan tenido ya esa resurrección total, habla de una primera. ¿Cuál sería esa resurrección? Es una resurrección espiritual. Digamos, digo, Juan son almas. Juan lo que está viendo alrededor del trono son almas, no cuerpos, almas que fueron martirizadas. Ahí tenemos Apocalipsis 6:9. Hay una primera resurrección que es espiritual y hay otra que es corporal, que es física. ¿Cuál es esta resurrección espiritual? También los evangelios nos dan luz acerca de eso. Dice Juan 5:24-25, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, no pasará, ha pasado ya de muerte a vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? Ya nos decía hace rato para nos recordar a los muertos en sus delitos y pecados. Esos muertos son los que escuchan la voz del Hijo de Dios, y dice, los que la oyeren, los que le hicieran caso, los que fueran a ella, vivirán. Estos son los muertos espirituales que habla Efesios 2, que estuvimos viendo en el mes de la Reforma. El que ha creído en Dios ya se ha llevado, ya ha tenido esa resurrección espiritual, pero nuestro cuerpo todavía no ha sido rescatado. Nosotros no vemos que cuando alguien, estaría muy bueno que cuando alguien llega a la fe se detuviera su envejecimiento. Y ya podríamos saber hasta como iglesia, mira, ese sí es creyente, ¿sí? No tenemos esa facultad, no tenemos esa facultad. El cuerpo físico no ha sido regenerado, esa va a ser parte de la segunda resurrección. Pero el alma de los creyentes no muere, ha pasado a vida eterna, y por eso vemos en la transfiguración de Jesús a Moisés y Elías muertos siglos, muchísimos siglos antes, apareciendo a los costados de Jesús. Y por eso también el apóstol Pablo, maravillado, porque él también fue testigo de la resurrección, maravillado, decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si tú quieres saber dónde están tus familiares hoy, tus familiares que murieron en el Señor, ya te lo acaba de decir Juan, están allá, en esos tronos, juzgando y reinando ya. En el juicio final sus cuerpos serán levantados, pero su espíritu sigue vivo. Ahora, ¿quieres saber qué pasa con los que no mueren en el Señor? Eso también nos lo dice el versículo 5. Nos habla de otros que han muerto. Primero habla de estos que están aquí, son los que no recibieron la marca de la bestia. Y estos que están acá, no son esos. ¿Cuáles son? Los que sí recibieron la marca de la bestia. ¿A ellos qué pasa con ellos? ¿Qué dice el versículo 5? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No volvieron a vivir. Están en un estado de espera en el que ya están impotentes
solamente esperando que se cumpla el milenio y entonces sean resucitados para ir a juicio. Todos mueren, todos resucitan. Los que mueren en Cristo no mueren espiritualmente. Los que resucitan sin Cristo resucitan en sus delitos y pecados a enfrentarse directamente al juez implacable. En resumen, lo que nos dice este pasaje es que hay una primera muerte física para todos y una resurrección física para todos. Pero en este tiempo ya no hay nada que se pueda hacer. El que murió sin Cristo ya no puede tener a Cristo una vez que muere. Está establecido que moramos una sola vez y después el juicio. Los que lleguen con Cristo, Cristo va a decir: yo ya pagué su condena. Vienen conmigo. Tercer punto, el reino del milenio, desde la perspectiva de la iglesia militante. Finalmente Juan, cuando escribió esto, era parte de la iglesia militante, era parte de la iglesia perseguida. Ahorita ya no lo es, ahorita él ya es parte de la iglesia triunfante, él ya está ahí también. Pero esta carta no fue escrita para los muertos, fue escrita para los que estaban vivos, la iglesia militante que estaba sufriendo persecución, que estaba viendo a sus miembros morir como moscas. Y aquí pareciera, dense cuenta que en el versículo 6 dice: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En otras ocasiones vemos que un ángel le dice a Juan: escribe esto. En otras ocasiones le dice: no escribas esto. Aquí no vemos ni una cosa ni la otra. Aquí vemos que son palabras propias de Juan. Viene de ver el abismo, viene de ver a los muertos que murieron en Cristo, viene de ver a los muertos que murieron sin Cristo, y él pareciera que da un paso atrás y dice: bienaventurados y santos los que mueren en Cristo. Bienaventurados y santos. El que creyó en Cristo, el que no se dejó poner las marcas del mundo, es bienaventurado. Y Juan nos ha venido dando razones. La primera: no habrá segunda muerte para él. No habrá segunda muerte para él. Entre líneas, de nuevo, ¿qué está implicando? Para otros, sí habrá segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Ya la definitiva, la del juicio final. Para ellos sí habrá esa segunda muerte. Y eso es algo que está en consonancia con lo que el mismo Señor le había dictado en las cartas a Juan al principio de Apocalipsis, a las 7 iglesias. En Apocalipsis 2:11, lo tienen también en su hojita. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que permanezca fiel, el que permanezca fiel. Obviamente sabemos que todo eso viene de Dios, ¿no? ¿Quién puede permanecer fiel por sus propias fuerzas? Nadie puede. ¿Quién puede decir: no, si yo llegué al cielo porque me esforcé? Nadie puede. Sin embargo, esa es una señal de los que son verdaderamente salvos. El Señor los preserva en fidelidad hasta el final. Hay iglesias, y es lamentable, donde pareciera que hasta se promueve que la gente vaya a bautizarse una vez en su niñez y después ya no pisen la iglesia. ¿Ustedes creen que esos son los que perseveran? ¿Serán esos los que perseveran hasta el final? Van y les echan agüita y después ya siguen su vida como si nada. ¿Serán esos los que perseveran, los que están mencionando aquí? Y también encontramos en Apocalipsis esto. Apocalipsis 14. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados esos. Los otros no. Descansarán de sus trabajos. Así que Juan nos está haciendo una recopilación de por qué los que mueren en el Señor son bienaventurados. Descansarán de sus trabajos, no sufrirán la segunda muerte
estarán con Cristo como reyes, sacerdotes y jueces. De esos roles celestiales vamos a estar hablando esta semana ya, pues amistad. Y es por eso, por este conocimiento que los apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva, los reformadores, en general la iglesia verdadera a lo largo de los siglos, podía ir gustosa a la muerte. ¿Cuántos testimonios escuchamos de santos siendo quemados vivos, yendo al patíbulo, cantando, adorando, todavía queriendo evangelizar en su camino? Porque ellos confiaban en el Todopoderoso, el fiel y verdadero, confiaban en esas promesas de victoria. Ellos vivieron su vida con la marca, pero del Señor, pensando en esos cielos y en esa tierra nueva. Ellos no atesoraron esta tierra caída y dijeron: esto es lo mejor que me va a pasar en la vida. No es cierto. Como dice Hebreos 11, el mundo no los merecía. Llegaron a interceder por el mundo, llegaron a presentar a Cristo y el mundo los persiguió y los mató. El mundo no los merecía. El mundo lo que se merece es el juicio que van a tener después de este milenio. Y la iglesia en este tiempo y en toda época debe caracterizarse también por esto, por confiar y descansar en las mismas promesas que la iglesia primitiva, que a ellos les permitió continuar con su testimonio de Cristo. Y el milenio sigue corriendo. Y mientras siga corriendo, nosotros seguimos teniendo el mismo trabajo: ir y hacer discípulos. Cuando venga nuestro Señor, esa tarea de la iglesia termina. Concluye, ya no hay evangelismo más. Quien murió sin Cristo va a juicio, va a perdición. La iglesia hoy no debe vivir con miedo como yo cuando fui al doctor. Ya sabe qué es lo que sigue, ya sabe quién tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apenas empezando Apocalipsis, cuando nuestro Señor se le aparece a Juan, en el primer capítulo, versículos 17 y 18, se le aparece y Juan se impacta y cae y dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, hermanos, es otro siervo del Señor. Por raro que nos suene, Satanás también es un siervo del Señor. Tiene su poder y su existencia sostenida por el Señor. Y el Señor le permite hacer cosas para su soberana voluntad. Y la muerte también lo hace. La muerte también sirve al Señor y nos llevará a todos. Una cosa es que sirva al Señor y otra cosa es que sean cuatitos. Es bien diferente. Y nos llevará a todos directamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no eres creyente, la muerte te va a llevar al estrado de sus pies. En el lenguaje apocalíptico que hemos estado viendo, te va a llevar a sus pies para ser pisoteado en el lagar del vino. Te va a llevar a la gran cena a ser comido por las aves carroñeras. O lo que veremos, te va a llevar directamente al lago de fuego que no se extingue jamás. No son mis ideas, son mis deseos. Es lo que viene aquí. Y ese día no se está alejando. Ese día se está acercando. Una vez que mueras, ya no hay vuelta atrás. Solo hay dos caminos para el alma de cada persona. Y si hoy alguien en días como estos escucha el Evangelio y dice: no, yo como Frank Sinatra seguiré viviendo a mi manera. O si no le gusta los gringos, yo como José Alfredo Jiménez quiero seguir siendo el rey de mi vida. No, ese día se te recordará que escuchaste el Evangelio y endureciste tu corazón. Te digo de gracias hoy, todavía hoy. ¿Cuánto más va a durar este milenio? No sabemos. Pero el periodo de gracia todavía está
Y los que están allá con Cristo, no es porque fueran dignos, ni los que están aquí, tampoco es porque sean dignos, fue por gracia. Esa es la gracia que se está ofreciendo en este día. La gracia hace que tú veas y digas: yo no soy esa piedra, yo no soy esa piedra del templo del Señor. Me veo a mí mismo y me veo poroso. No puedo ser una pared. Y entonces voy a Cristo. Y voy a Cristo. Y Él me da esa gracia. Pero si tú ya eres un creyente fiel, esto es diferente. Si tus pensamientos ya no están apuntando al mundo, si tus manos ya no están apuntando a la gloria de alguien más que no sea Dios, tú puedes ir gozoso a la muerte. Tú sí puedes ir gozoso a la muerte. A ti no te va a espantar la muerte, porque te va a llevar directamente a la presencia del Rey. En un abrir y cerrar de ojos te va a llevar a la presencia del Rey. Y ya no vas a ir a un lago de fuego, vas a ir a un mar de cristal. Ya no vas a ir a sus pies, ya vas a ir a sus brazos, donde Él sacará toda lágrima y la muerte ya no existirá. Hermanos, es mi deseo que ese sea para todos los que están escuchando este mensaje en este día. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque una y otra vez nos adviertes tanto al creyente que permanezcamos en guardia, firmes, fieles, como al no creyente, para reiterarle tu amor, tu gracia, Señor, avisarle del juicio que viene, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites libremente proclamar esta palabra, a diferencia de los que leyeron por primera vez, de los que escucharon este mensaje por primera vez allá en los tiempos de Juan. Te damos gracias porque con cuánto amor nos permites ahora escuchar de tu palabra, sin riesgo, sin miedo. Pero también, Señor, te rogamos que muevas nuestros corazones, que muevas nuestra voluntad a permanecer fieles, a venir a ti, Señor, si estamos dudando. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque somos débiles y necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de ti que eres todopoderoso. Muévenos, Señor, hacia ti, ayúdanos, no nos sueltes, Señor, somos frágiles, somos débiles, Señor. En tus manos sabemos que no habrá muerte, Señor. Y en eso confiamos, en eso ha confiado tu iglesia por los siglos y en eso seguirá confiando. En el nombre de Jesús oramos.